Heme aquí con Carlos Almada, investigador, escritor, profesor, embajador en Japón y Portugal. Carlos, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo te va? Encantado de saludarte, Heriberto. Has publicado el libro Saga Familiar, Positivismo, Liberalismo, Ciencia y Cultura, biografía colectiva de los Díaz Covarrubias y Gavino Barreda. ¿Qué importancia tiene la familia Díaz Covarrubias en la historia de México? Fue una familia muy distinguida, jalapeña, en los ámbitos de la ciencia, la literatura, sobre todo la educación, también en el derecho y en la política. Eh, Fueron constructores del Estado Nacional mexicano, sin ser de los protagonistas más importantes y también sin ser protagónicos. He intentado ver el siglo XIX desde la óptica de esta familia, no de los grandes nombres a los que estamos habituados, Heriberto. Otro ángulo, qué interesante sobre la historia de México. Ya que hablas del Estado, te preguntaría cómo se formó el Estado Nacional Mexicano. Con enormes dificultades. Cuando en 1821 se consumó la independencia del país, México no era todavía una nación y no acertaba a construir un Estado merecedor del consenso fundamental entre las élites del país. Fuimos ensayando diversos modelos, empezando por el imperio constitucional, la república federal, la república centralista, las dictaduras, y el país se consolidó en tanto que Estado, en mi opinión, una vez que triunfó definitivamente la república, no solo militarmente, sino también como concepto en 1867, con la entrada de Benito Juárez a la Ciudad de México. Hablando de Benito Juárez, la historia de Juárez es la historia de México, dijo el orador José María Iglesias durante el funeral del benemérito. ¿Estás de acuerdo con esa aseveración? En lo que corresponde a las décadas en las que él actuó, sin duda alguna, particularmente lo que se ha dado en llamar la gran década nacional, es decir, la guerra de reforma o de los 3 años, del 58 al 61 y del 62 al 67, la segunda intervención francesa y el segundo imperio también. Por otra parte, hay un tema que tocas en el libro que tiene que ver con el positivismo. Y quisiera preguntarte de manera un poco didáctica, Carlos, ¿qué es el positivismo? Es el pensamiento del pensador francés Augusto Comte, quien sostenía que la reforma social debía sustentarse en el conocimiento científico, particularmente en las ciencias físico-matemáticas. Es un pensamiento relativamente complejo que perdió vigencia evidentemente a principios del siglo XX, pero que en México tuvo como característica fundamental el ser la filosofía educativa de la República restaurada y también de los primeros periodos del gobierno de Porfirio Díaz. En términos simples, en términos sencillos, lo positivo es lo realmente existente. El positivismo aplicado a la educación simplemente buscaba la utilización del método científico basado en evidencias para encontrar la verdad, Heriberto. Biografía colectiva, Carlos, como está explicado desde la portada, y esto me lleva a preguntarte también sobre Gavino Barreda, vinculado familiarmente con la familia Díaz Covarrubias. ¿Quién fue este personaje y cuál fue su aportación para México? El doctor Barreda fue el esposo de Adela Díaz Covarrubias, la Sí. segunda de las hermanas. Fueron 6 hermanos, 3 hermanos muy destacados de los que podremos hablar.
y 3 hermanas. Una de ellas, Adela, casó con el doctor Gavino Barreda, que era un médico, por cierto, muy destacado, que descubrió el positivismo en Francia cuando terminó allá sus estudios profesionales. Al regresar a México, no aceptó la ocupación francesa, se retiró de la Ciudad de México y al triunfo de la República pronunció un famoso discurso en Veracruz, el 16, perdón, en Guanajuato, aquí corrijo, en Guanajuato, el 16 de septiembre de 1867. Fueron los 2 hermanos Díaz Covarrubias que vivían entonces, Francisco y José, los que lo presentaron con el presidente Juárez y este lo designó director fundador de la Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional Preparatoria fue, como todos sabemos, la piedra angular en la que se sustentó la Universidad Nacional de México, fundada en 1910, Heriberto. Hay, Carlos, un pasaje particularmente interesante dentro de este relato tan ameno y tiene que ver con Japón. ¿Cuál fue la primera misión científica mexicana? La que presidió Francisco Díaz Covarrubias, el mayor de los hermanos, que era un ingeniero geógrafo, geodesta, matemático y también astrónomo, formado como autodidacta, que presidió la primera misión astronómica para observar el tránsito de Venus sobre el disco solar. Era el evento científico más importante del siglo XIX. El presidente Lerdo de Tejada quería demostrar que México era un país culto, envió a esta misión presidida por el jalapeño Díaz Covarrubias y tuvo éxito, tuvo un gran éxito y repercusiones muy importantes en las relaciones internacionales de nuestro país con Japón en particular, con Asia después y también en el ámbito propiamente científico. Otra parte de la historia de México, otro episodio que abordas en este libro, tiene que ver con la Guerra de Texas. ¿Cómo fue que México, Carlos, para quienes no lo saben con detalle, perdió gran parte de su territorio? En 1836 tuvo éxito la sublevación tejana. Texas se independizó. Antonio López de Santana firmó los llamados Tratados de Velasco, que nunca fueron ratificados por México, uno público y otro secreto, que concedía la independencia a Texas. Cuando unos años después Texas se unió a la Unión Americana y se dio un incidente más bien provocado en la frontera, en el río Bravo, en territorio que era mexicano, entre el río Nueces al norte y el río Bravo. Eso desencadenó la guerra de intervención norteamericana, la de 46-48, 10 años después de la independencia de México. Como todos sabemos, en el Tratado de Guadalupe Hidalgo se consagró que la mitad del territorio mexicano, aproximadamente unos 2 millones de kilómetros cuadrados, pasarían a ser estadounidenses. Hablando de historias decimonónicas, Carlos, ¿es correcto llamar la Guerra de los Pasteles a la intervención francesa del siglo XIX? Desde luego que no. Es un término que parece cómico cuando en 1838 y 39 México fue víctima de una agresión por parte de Francia, cuyo rey era Luis Felipe I, ordenó una intervención con un pretexto más o menos banal. Esa intervención ocasionó graves daños a Veracruz, que resultó por casi un año bloqueado, igual que Tampico, y fue una manifestación del capitalismo naciente. Creo que fue una agresión absolutamente injusta que provocó un daño serio a nuestro país. El término guerra de los pasteles obedece a que uno de los
supuestos damnificados en las turbulencias mexicanas, era de oficio pastelero. No es la manera correcta de llamar a estos hechos. Yo le llamo Primera Guerra con Francia. Claro, más violencia que repostería y betún en esa mal llamada Guerra de los Pasteles del siglo XIX. Otro pasaje, brinco de temas que entiendo no llevan un orden cronológico, pero también hablas de los mártires de Tacubaya y también ahí tiene que ver la familia Díaz Covarrubias. ¿Quiénes fueron los mártires de Tacubaya, Carlos, y por qué se les llama así? Tacubaya fue una batalla durante la Guerra de Reforma, cuando Santos Degollado, general liberal, intentó tomar la Ciudad de México. Fue derrotado por el general Leonardo Márquez y este ordenó la ejecución no solo de los oficiales, como era de uso en la época, sino también de los civiles. Y lo que fue más grave, también de los médicos. Uno de ellos, un joven pasante de medicina muy conocido, muy respetado y querido en la ciudad por sus novelas y por sus poemas, un escritor precoz y talentoso, fue ejecutado sin ninguna razón ni justicia. Él era Juan Díaz Covarrubias, el segundo de los hermanos Díaz Covarrubias, y fue prácticamente el mártir de Tacubaya, el más popular y el que más hirió la sensibilidad popular, Heriberto. ¿Qué tanto ha cambiado Tacubaya, ese barrio tan popular y digamos céntrico de la Ciudad de México de aquella época a la actual? Ha cambiado muchísimo, era una zona de residencias campestres, el propio Juan Díaz Covarrubias habla de esa zona como una zona de paseos, de fiestas, a donde iban los capitalinos de posición, digamos, cómoda, adinerada. Hoy pues es efectivamente parte de la ciudad y pervive en la memoria de manera difusa la idea de los mártires de Tacubaya, una de las páginas más tristes, no solo de la Guerra de Reforma, sino también del siglo XIX. Ahí en esa zona de aquellos barrios, de aquellas llanuras polvorientas de aquella época, Tacubaya, la Nopalera, la Roma, la Condesa, más o menos cercanas, se daba también unos, ¿qué será? Unos 60 años después el surgimiento de un equipo de fútbol muy popular en México, como fue el Atlante, Carlos. Te pregunto, o sigue siendo el Atlante, te pregunto también al repasar tu producción literaria, por un personaje muy interesante también. ¿Quién fue el samurái en la Revolución Mexicana? Fue un hombre llamado Horiguchi Kumaichi, que era el encargado de negocios, el equivalente a embajador de Japón en México, que fue quien asiló a la familia del presidente Madero en los terribles días de febrero de 1913 durante la Decena Trágica. Otro aspecto interesante que me da curiosidad saber, Carlos, es cuáles son tus herramientas, las herramientas de un escritor para dar con los datos exactos, para indagar, para profundizar en una historia biográfica tan interesante que nos explica una época importante de la construcción del México actual. Pues las lecturas, lecturas de libros, investigaciones en archivos, y lo que trato de hacer, Heriberto, es conversar con los que saben, con los expertos. En el caso de los Díaz Covarrubias, platiqué largamente con astrónomos, con geógrafos, historiadores de la astronomía y de la geografía, también con historiadores de la educación, para tratar de entender no solamente el dato, sino también la emoción. Lo que quise fue rescatar a una familia que desde la óptica republicana, liberal y positivista contribuyó a la construcción del Estado mexicano. Tenían un gran patriotismo, estaban muy angustiados porque prácticamente cada década éramos invadidos por una potencia extranjera y estallaban motines, rebeliones, guerras civiles. México estuvo realmente en peligro a lo largo del siglo XIX. Lo que asombra cuando vemos todo lo que ocurrió es que hayamos tenido finalmente un país que no solamente sobrevivió, sino que es un país grande, importante en la escena internacional.
En tu faceta diplomática, saliéndonos un poco del tema literario, ¿cómo fue tu experiencia tanto en Portugal como en Japón? En ambos países, fascinante. Portugal es un país muy cercano efectivamente a nosotros, los mexicanos. Baste decir que es el único país del mundo cuyo héroe nacional es Camões, Luis de Camões, un poeta, no es un estadista, no es un militar. Es un país de gran refinamiento y fue el primer imperio de los tiempos modernos. Con Japón tenemos un vínculo muy antiguo que se remonta a los inicios del siglo XVII, que retoma después del aislamiento japonés de casi tres siglos, Francisco Díaz Covarrubias precisamente, y con el cual tenemos una estupenda relación y nos ven como lo que somos, como un país de una gran cultura con la que ellos dialogan y se interesan profundamente por lo que aquí pasa. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Japón y Portugal? Bueno, uno es un país de Europa Occidental que fue un gran imperio hasta épocas más o menos recientes, sobre todo en el siglo XVI y XVII. Es un país refinado, pequeño en territorio, muy activo en el seno de la Unión Europea, muy comprensivo hacia los intereses e inquietudes de México en aquel continente. Japón para los mexicanos siempre será un país que encierra incógnitas de todo tipo y que desde la cultura tradicional, milenaria, hasta la cultura popular contemporánea, como los mangas o el cine, atrae mucho la atención de México, además de que es muy importante en términos de inversión y empleo en México, particularmente en el sector automotriz, Heriberto. ¿En qué consiste propiamente, Carlos, la labor de un embajador? Representar con dignidad a tu país, velar por los intereses legítimos que todo país tiene, atraer inversión, proyectar una imagen cultural seria y desde luego proteger a nuestros connacionales. Yo creo que la palabra fundamental es profesionalismo, dignidad, decoro, orgullo de representar a México. Ya nos platicabas sobre las diferencias entre Portugal y Japón, que son los países donde has representado a México como embajador. Ahora te preguntaría, ¿cuáles consideras que son las principales diferencias entre México y Japón? El nivel de desarrollo, el nivel de desarrollo es muy interesante ver en el libro que escribió Francisco Díaz Covarrubias y que publicó en 1876, cómo en aquel momento parecía ser, desde su punto de vista, que México estaba más adelantado que Japón en los inicios de la era Meiji. Incluso él preconizó la migración de jornaleros japoneses a México en aquella época. Sin duda alguna, Japón logró su revolución industrial en un tiempo muy rápido, mucho más rápido que el de los países europeos, y es un país que se caracteriza por sus avances científicos y tecnológicos. Desde el punto de vista demográfico, Japón es un país que ha envejecido, cuya edad promedio es elevada, en tanto que el nuestro es un país joven. Por consecuencia, las diferencias que tenemos tanto en el nivel de desarrollo económico, científico y tecnológico, como en la juventud de México, hace que las empresas japonesas, encuentren muy interesante nuestro país para la inversión. Hay diferencias, pero esas diferencias son también complementariedades. Más de un siglo después de los relatos que atrapan en Saga Familiar, te preguntaría, Carlos, a tu juicio, ¿cómo está México en términos de civismo y educación? Cuando muere el padre
en 1846, y una madre extraordinariamente valerosa que fue Guadalupe Covarrubias de Díaz, trae a sus hijos a la Ciudad de México, corrieron una aventura extraordinaria. Era un periodo de anarquía, de graves peligros y de abatimiento en el ánimo general de la población. Hoy, jóvenes talentosos como fueron los Díaz Covarrubias, que eran 6, podrían quedarse en sus lugares de origen si con tesón, con inteligencia, con diligencia deciden prepararse en las universidades y tecnológicos que hoy encontramos en todo el país. Creo que con todas nuestras dificultades, con todas nuestras falencias, México ha avanzado en ese terreno, Heriberto. Y en cuanto a literatura, en cuanto a profundización en la historia de México, ¿qué tan grande es esa producción en esta época donde me da la impresión, Carlos, seguramente estarás de acuerdo, que no hay este hábito de la lectura tan arraigado en el mexicano como quisiéramos? No, querríamos que fuese más. También es importante recordar que desde el siglo XIX, prácticamente desde los albores de la independencia, surgieron muchos escritores en México. Uno de ellos fue Juan Díaz Covarrubias, el mártir de Tacubaya, y muchos otros, como Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo. Tuvimos una producción literaria verdaderamente notable a lo largo del siglo, que nos habla de que la historia no la hacían solamente desde arriba los grandes protagonistas que se enfrentaron en las guerras civiles, en las invasiones extranjeras, sino también los escritores, los maestros y desde luego los lectores. Había una gran pasión por leer los diarios y por leer las novelas, relatos, romances históricos que iban definiendo, perfilando la identidad de los mexicanos. Claro, había un hábito por leer los periódicos en papel, a diferencia de esta época donde se ha transformado esa forma de leer la información diaria. Y en este sentido te pregunto, ¿quién fue el periodista mexicano más importante del siglo XIX? Sin duda, Zarco. Francisco Zarco. Francisco Zarco fue el que redactó el folleto Las Matanzas de Tacubaya, ayudado por Ignacio Manuel Altamirano, quien visitó el lugar de los hechos a la madrugada siguiente, el 12 de abril de 1859. Zarco tenía una pluma extraordinariamente rica, penetrante. Fue cronista del Congreso Constituyente de 1856, fue un gran periodista mexicano, defensor de la libertad de expresión a ultranza, incluso siendo opositor contra sus aliados. Y a tu juicio, ¿quién fue el mejor periodista mexicano del siglo XX? Julio Scherer. ¿Por qué razón, Carlos? En la prensa escrita y Jacobo Zabludovsky en la prensa, en la televisión. Esa es mi Sí. opinión. ¿Qué tenían estos dos personajes? Bueno, Julio Scherer, una pluma de enorme calidad y un compromiso con la verdad absolutamente a prueba de todo. Jacobo Zabludovsky era un conductor de televisión, un gran periodista que estaba al acecho de la noticia. Hay que recordar el terremoto del 85, pero era un hombre que tenía una gran cultura. No era solamente quien daba las noticias o quien leía en un teleprompter, era un hombre de profundos conocimientos históricos y yo creo que de gran cariño a México, particularmente al centro de la ciudad. Ahora mismo tenemos otra forma de enterarnos en los teléfonos, hay una inmediatez de la información. ¿Cómo ves actualmente la forma en que nos enteramos de las noticias en los tiempos modernos? Siempre hay que verificar y volver a verificar. Yo soy un apasionado de las noticias, Heriberto, pero me guío por los grandes diarios mexicanos y por los grandes diarios internacionales. Desconfío mucho
de las noticias espectaculares que no están confirmadas, que con frecuencia son manipuladas, y este fenómeno se va a agudizar con la inteligencia artificial. Creo que como pocas veces en la historia del mundo, el periodismo profesional, serio, es fundamental para la pervivencia de la democracia y para la formación de los ciudadanos. Particularmente a los jóvenes les alerto, quienes me escuchen, hay que tener mucho cuidado con lo que aparece en las pantallas chicas. Hay que verificar y volver a verificar y ver siempre todo tema desde ángulos diversos. Claro, para enriquecer la opinión y muy importante esa verificación para poder dar por hecha entonces una información. Termino, Carlos, ¿qué comparación haces entre el México de esta biografía y el México actual? Creo que tenemos mucho que aprender, Heriberto, del siglo XIX. Hay muchas lecciones que están ahí, hay que aproximarnos con mayor equilibrio a este tumultuoso siglo XIX que tanto le costó al país, pero que al mismo tiempo lo salvó. Y hay que ver no solamente a quienes lo defendieron o lo agredieron con las armas, sino también y sobre todo a los que lo construyeron con la ciencia, con la infraestructura, con los ferrocarriles, con el telégrafo, con las fábricas, eh, con la minería, con el desarrollo de la economía y sobre todo con la construcción de un sentimiento de identidad nacional. Carlos, me ha dado mucho gusto platicar contigo. Enhorabuena y muchas gracias por esta entrevista. Encantado, Heriberto, que estés muy bien y un saludo para ti y para el público. Igualmente, heme aquí con Carlos Almada.